Hola chicos, buenas. La aparición del Panther y de los Tiger hizo que los semiaruga KFC-9 ya no fueran adecuados para recuperar los carros que se habían averiado o que habían resultado dañados en algún combate. En consecuencia, el ejército alemán decidió crear un vehículo especialmente diseñado para ese cometido. El resultado fue el Berge Panther, el mejor vehículo de recuperación de blindados de la Segunda Guerra Mundial. La historia del Berge Panther empieza en la primavera de 1943, cuando el general inspector de la tropa de blindados Panzer, Heinz Guderian, de este general fue uno de los más condecorados por su táctica de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Este ordena la construcción de 10 vehículos recuperadores de blindados. Como este, y a partir del carro de combate Panther, con una tripulación de 5 hombres, este vehículo estaba construido sobre la base de un chasis de Panther. Al que se le había añadido una superestructura sin techo, cuyas paredes y suelo estaban hechos con tablones de madera, reforzados con marcos de acero. Debajo de esta superestructura, denominado puente, había un potente cabestante con una capacidad de arrastre que oscilaba entre las 40 y 80 toneladas, en función de si se colocaba o no una polea en línea. El vehículo también contaba con una pala o reja, instalada en la parte posterior, y con una grúa de pluma con aparejo de polea. Esta última se empleaba en las reparaciones, mientras que la pala se clavaba en el terreno para asegurar la inmovilización del vehículo, y así aumentar la capacidad de tracción del cabrestante. En cuanto al armamento, además de una MG-34 en el lado derecho del casco, en los primeros ejemplares producidos se instaló un cañón KWK de 20 mm de calibre, aquí delante de la superestructura. Más tarde este cañón fue sustituido por otra ametralladora MG-34 de 7,92 mm, con soporte simple colocada en la parte delantera del casco. En la producción del Berge Panther intervinieron 3 gigantes de la industria armamentística alemana: MAN, Henschel y Demag. Hasta 1945 se fabricaron alrededor de 340 ejemplares de 2 versiones de serie distintas que se denominaron AUS-A y AUS-G. Se construyeron entre 1943 y 1944, respectivamente, y ambos se produjeron aprovechando la producción de los chasis de los Panther. Los Berge Panther eran vehículos muy codiciados por las unidades Panzer. Se distribuyeron principalmente entre los batallones acorazados que estaban equipados con carros de combate Panther, Tiger, Tiger II y cazacarros Jet Tiger. He de decir también que algunos vehículos se entregaron sin palas ni cabrestante, bautizados como munición Panzer. Fueron utilizados únicamente para transporte de pretechos y municiones. Este tenía un blindaje frontal de 80 mm. Tenía un peso de 45 toneladas. Como ya les comenté, este modelo tenía 2 ametralladoras MG-34 de 7,92 mm situadas en la parte delantera del casco y una en el afuste sobre el techo. Este modelo no lo trae. Eran sus armas defensivas. También tenía una superestructura abierta cuyo suelo y paredes eran tablones de madera reforzados con marcos de acero. Sustituyeron la torre del compartimento de combate del Panther original. Toda esta estructura. El cabrestante alojado debajo de la superestructura obtenía su potencia del motor del vehículo. El tren de rodaje contaba con una suspensión imbrincada de 8 bojes, como la de un Panther, con la rueda tensora. Tenía un motor Maybach con una potencia de 700 caballos a 3000 revoluciones por minuto. Como prestación tenía una velocidad de 46 km/h y una autonomía de 200 km.
Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia, y si quieren ver alguna de las fotos que hago con estos modelos de tanques, seguidme en mi Instagram. Gracias por verme.